Vida de artista. Aquí estamos silbando, como hay que hacerlo, ¿no? Cuando vamos en buena onda, compartiendo lo que para hoy hemos dispuesto, que por cierto está muy, pero muy grato y muy entretenido, con muy buen contenido, como lo hacemos a diario, y con novedades, sorpresas, atractivos, chascarrillos, de todo es posible incluir en el compartiendo de toda la vida. Bien, les damos una cordial bienvenida al momento que vamos a empezar la entrevista de hoy. Aquí ya junto a este servidor, un joven actor ecuatoriano, comediante, exitoso, por eso lo hemos invitado, nada más y nada menos que el hombre de La Edad del Burro. Así es como le queremos presentar en esta ocasión, porque así es como se denomina una de sus obras, la más exitosa. ¿Te digo Daniel o te digo Jack? Pues Jack. puedes decirme Jack para que la gente cache quién es, porque a veces hay mucha gente que no me conoce No te como ubican. Daniel. Ya. Pero gracias por invitarme, gracias Carlos. Bienvenido, gracias, bienvenido. Gabriel, Bienvenido. por este espacio. Bueno, Jack, me alegra mucho que estés aquí. Habíamos pretendido tu presencia hace algunas semanas a propósito de la obra, que ya concluyó una temporada, pero que pronto iniciará una nueva. Ese es un hecho, ¿no? Hablemos de ti, hablemos de Jack. Vamos a ver cómo ingresas, cuándo y el por qué al mundo maravilloso de la actuación, por favor. Bueno, al mundo de la actuación yo creo que enteré por empuje, porque cuando estaba en el colegio no sabía cómo era de convertirse en un actor. Ya. Estábamos hablando de una época en la que no había redes sociales. Ajá. Y lo único que podías aspirar, o sea, lo mínimo que podías aspirar era llegar a la televisión, claro, hacer una obra de teatro reconocida y desde ahí ir viendo cómo vas creciendo. Entonces, ya antes de que se acabe el colegio, yo ya estaba yéndome a castings, metiéndome como extra en un montón de grabaciones mientras más se podía, mejor. Y después que se acabó el colegio, quise estudiar artes. Tuve problemas en casa, entonces decidí mejor estudiar otra cosa. Y empecé a estudiar por mi lado las artes. Qué bien. Pues ahí me fui formando en un montón de escuelas y de partes, de cursos. Perfecto, de actuación, magnífico. Cine, teatro. Pero me imagino que existió antes lo que suele decir la gente, el gusanito de la actuación. Siendo tú un niño, a lo mejor un joven, a lo mejor en la edad del burro, justamente, a lo mejor se te prendió, digamos, la chispita de querer ser actor. ¿Qué te condujo a la idea de ser actor? Yo creo que como sabía siempre estar jugando, o sea, es un análisis que yo lo hago, ¿no? Que sabía estar jugando siempre, como que veía una película y luego me iba a jugar en el cuarto y hacía la película. Entonces perfecto, yo mismo hacía todos los personajes jugando solito. O después algo que me gustaba mucho era dibujar. Entonces siempre estaba dibujando, arte, claro. Siempre estaba mirando en la televisión y dibujándoles directo de la televisión a los, los muñequitos. Entonces como que siempre estaba esto de contar historias también. Cuando veía la tele, o sea, yo quería ser actor, pero no sabía qué se tenía que hacer. Ni qué camino tomar, ni cómo hacerlo, claro. Y cuando yo suelo contar que cuando vi la película de La Máscara de Jim Carrey, cuando realmente dije, no, esto es, tengo que hacerlo. Sí, y como que por ahí fue como que me ayudó a afianzar esa decisión. De igual manera, después hubieron programas de televisión que también me motivaron. También intenté meterme en todas las producciones nacionales antiguas que había. ¿Cómo no? Claro. Qué bueno, es decir, arrancas, despegas, y eso me parece muy importante. ¿Cómo llegas a la comedia? Esto es interesante porque el actor, bueno, es actor para toda obra, ¿no? El actor generalmente está ligado al drama, la comedia está como un poquito en un segundo plano. Esa es una idea nada más, pero la comedia, digo yo, me parece que es un poco más difícil. ¿Cómo llegas a la comedia? ¿Qué te trae o te atrae más bien de la comedia como tal? Creo que la comedia llegó a mí porque inicialmente cuando uno se mete en las escuelas de teatro, siempre le inculcan al drama. Así es. Y es esta nota trascendental del estudio y de la teoría teatral. Pero cuando me tocaban los personajes, pues las obras generalmente eran cómicas. Y coincidencialmente, a veces en obras dramáticas también, por ahí había un personaje medio cómico. Y ese era el que me sabía tocar. Entonces, como que no lo forzaba y me salía.
hasta en ensayos, cuando practicábamos. Entonces, nada, después empecé a hacer comedias, obras de comedia, sketches de comedia, y todo empezó a irse relacionando por ese lado. Luego comencé, me acuerdo que de niño siempre contaba cachos, entonces a mí siempre me gustó hacer reír. Yo creo que a mí me encanta la risa de la gente. Es algo que me gusta escuchar hasta en una conversación. Cuando se van riendo en mi mente, pienso que linda risa tiene, qué linda risa. Claro. No, me parece interesante. Te define ahí muy acertadamente la condición de comediante. Y eso es muy, pero muy bueno. Estás definido, no te has equivocado. A lo mejor algún día haces algún drama fuerte o serio. Claro. A lo mejor ya lo has hecho. Pero la comedia es realmente lo tuyo. ¿Escribes también? Sí, también escribo. De hecho... tengo como 12 obras, de las cuales las he escrito también. Qué bien. Justamente porque en algún momento decidí abrirme de los grupos, no porque quiera abrirme, estoy abierto a hacer cualquier obra de teatro. Perfecto. Pero sentía que el estar en las obras siempre requería un trabajo colectivo. Correcto, que a veces retrasaba los procesos. Y cuando mucha gente iba desertando, se retrasaba más el proceso. Entonces, nada, yo empezaba a escribir mis cosas y empecé a soltarme para ir a los monólogos. Perfecto. Y pues ese camino he seguido, no sé si sea el correcto o no. Bueno, hasta ahora sí. Hasta ahora sí, porque te ha ido bien. Te ha ido bien, y al Jack ya lo identificamos. Es un comediante con mucho talento, nos divierte, nos hace pasar muy, pero muy bien. ¿Has hecho cuántas obras? De mi autoría como 12. Y de ahí en otras, pues sí, unas 10 más, digamos. Perfecto, ya. Lo que habla de una carrera que tiene su tiempo, que tiene sus años y que te ha ido consolidando. Bien, hablemos de la edad del burro. Esto parece sumamente interesante porque es una expresión que yo entiendo que en el mundo entero se la refiere con diferentes formas de decir nada más. Pero en el habla hispanoamericana, en el castellano, la edad del burro es muy usada, muy señalada cuando se da la transformación o el traspaso de la infancia a la adolescencia, que es cuando se experimentan cambios hormonales, cambios físicos, cambios emocionales. Sobre todo emocionales. Emocionales, exacto, en el niño o en la niña. Y claro, cambia el carácter, cambia la forma, las actitudes, y ahí es cuando los padres vienen con el calificativo tan acertado de la edad del burro. Es que está en la edad del burro, es tan difícil, etcétera, ¿no? Bueno, así es como nace el asunto. Cuéntanos y háblanos de la edad del burro, por favor. Sí, bueno, la edad del burro nació básicamente como un título general macro de una obra que yo estaba haciendo sobre los pasos del ser humano en el crecimiento. Entonces, cuando yo terminé de hacer este texto, tenía un montón de información que decidí dividirlo en 2 partes. Bien. Entonces, la primera se llamó Ángelo Daniel Wambra de Miércoles. Entonces, era solo la infancia. Y posteriormente viene la edad del burro. Perfecto. Me demoré un montón de años en estrenar la edad del burro, pero era un texto que estaba desde el 2011, imagínate. Caramba, ya. Entonces, en este show, claro, hablo sobre cómo es nuestra adolescencia en casa, cómo es nuestro comportamiento como jóvenes con los padres y cómo es esa etapa del colegio, o al menos la que me tocó vivir a mí. Bueno, yo creo que a todos, porque la edad del burro, en efecto, surte, digamos, más bien genera repercusiones en la casa, en la vida de familia, en la época estudiantil, desde luego, e inclusive en la edad propia de los amigos, cuando uno tiene su grupo, su jorga, como se le llame, ¿no? Cuando se reúnen 5 o 6 amigos íntimos, todos en la edad del burro. Entonces ahí la cosa es diferente, porque todos se entienden y van a manejar de buena forma la situación. Bueno, ¿cómo desarrollas el tema, no? Hemos hablado de que es un tema también emocional, porque lo es. Se experimentan cambios, la persona es distinta, el joven, el niño, y actúa diferente. Ya en la obra, ya en el escenario, ¿cómo manejas la situación? Por favor. Bueno, ha sido algo muy satisfactorio poder ver cómo la gente se identifica. En la primera parte, que fue la del Wambra del Miércoles, yo me quise guiar porque mis sobrinas vivían en mi casa. Entonces, ellas crecieron con nosotros. Y cuando yo veía que hacían cosas y les reclamaban por cosas, yo decía, esto mismo me pasaba a mí. Claro. Pero es calcado. Claro. Todo era calcado. Digo, estoy viendo una película repetida. Entonces dije, esto le pasa a todo el mundo. Entonces hice esto de la infancia, fue bien.
y pues con la adolescencia, como ha habido un montón de cambios en este tiempo con las generaciones, claro. Entonces dije, veamos a ver si es que funciona, pero en realidad ha funcionado mejor que la de la infancia. Me parece bien. Y me parece increíble. Apelo mucho a la nostalgia, apelo mucho a los recuerdos, cosas y situaciones que nosotros vivimos. Sí, señor. Y que pues los más grandecitos se ríen porque se acuerdan y los grandes se ríen, perdón, los pequeños se ríen porque se enteran. Correcto. Como por ejemplo hablamos del teléfono convencional, de la radio casetera, de que por ejemplo ahora tú para dedicar una canción le mandas un link. Así es, y ya estuvo. Correcto. No, nosotros para dedicar una canción primero teníamos que tener la canción, que no la teníamos. Claro. Entonces ahí estábamos nosotros intentando grabar de la radio casetera. Perfecto, muy bien. Y sí, o sea, había un montón de cosas que yo pasé en el colegio y decía, ¿será que la gente se identifica? Porque esto es algo que me pasó a mí, pero... Lo que le pasa a todo el mundo. Por eso se identifica el público sin mayor dificultad. Todos hemos vivido aquello. Los detalles de nostalgia y esas cosas que pegan siempre y pero muy bien. Pero bueno, hablando de la edad del burro, del lado exacto de la edad del burro, del lado del cambio, ¿cómo lo expones? ¿Cómo abres la obra? A ver si es un monólogo, ¿no? Ya. Sí. ¿Cómo abres la obra? Un poquito, unas frases de cómo inicia. Arranco diciendo... La frase que más he escuchado a lo largo de toda mi vida es: el Daniel se quedó en la edad del burro. Y sé que no me pasa solo a mí, a muchos de ustedes también les habrá pasado que parecería que viven estancados en la famosa edad del burro. El hombre cuando es un niño es un burro pequeño, o pollino, que es el nombre propio del burro cuando es cachorro. Y luego crece y se convierte en un adolescente y se convierte en un hombre, pero no madura. El hombre solamente aprende a comportarse, pero perfecto. Sigue teniendo pensamientos de niño. El hombre, así tenga 50, 60 o 70 años, siempre va a tener pensamientos infantiles. No le han escuchado a su mamá decir: ¿cómo será que piensa tu papá? Es porque tu mamá no concibe que tu papá siga pensando como niño. Muy bien, muy bien. No así la mujer. La mujer, en cambio, desde pequeña ya madura. La mujer es distinta. Madura temprano, así es. La mujer, cuando es una niña, no es una niña. Es una mujer chiquita. Ya. Desde esa edad, esa mente ya maquina. Esa mente piensa con maldad. Esa mente toma acción para que el niño pida perdón por algo que no hizo. Perfecto, muy bien. Por ahí va. Excelente, ¿no? Muy bien. Ya veo que inicias muy bien. Y digo yo esto porque lamentablemente no alcancé a ver la obra. Y eso sí me apena mucho. Pero tenemos entendido que la obra volverá a escena, ¿no? Es lo más probable. Tenemos entendido, sí. Qué bien, así. Bueno, así me han comentado, así que te paso la noticia. Porque, qué lindo. Claro, porque la obra es un éxito y siendo así, vale la pena que Daniel Machado, más bien el Jack, esté en el escenario para que todos disfrutemos, ¿no? Estuviste aquí en el Teatro del CCI, ¿no? El Teatro del CCI, sí. Perfecto. Podría ir al Teatro Scala también, sería interesante. Sería buenísimo. Claro, allá hay otro público, es otra gran comunidad muy grande, la de Cumbayá, Tumbaco, etcétera, para que el Jack acuda a la escena, al teatro, a la escena, a ofrecernos la edad del burro. Ahora bien, nos parece interesantísimo. ¿Por qué lo de Jack? Cuéntanos. ¿Tiene que ver con alguna obra también? Porque el nombre... Claro. Bueno, era un apodo que yo tenía y cuando buscaba un nombre artístico quería un nombre que cause recordación, impacto, que sea bonito, así como Cantinflas, Chespirito. O sea, qué lindos esos nombres, claro, ¿no? Claro. Pero no sabía, nunca di con cuál. Busqué algunas opciones, pregunté a amigos y me decían, puede ser, pero por ahí, ¿por qué no te quedas con Jack? Digo, porque es como gringo. Digo, claro, Jack, es como gringo. Jack, pero cuando le puse el artículo él adelante, ahí es diferente. Como que lo sentí más propio. Más ecuatoriano también. Sí, el Jack. El Jack, como con más cercanía. Y dije, no es cualquier Jack, es el Jack. Es diferente, claro que sí. Sí, entonces empecé a probar y pues sí, mucha gente empezó a llamarme Jack de una. Muy bien, muy bien. Bueno, vas a escenarios de diferentes lugares del país, eso es muy bueno. La obra ha ido también a otras ciudades, lo que nos parece muy interesante. ¿Cuándo vuelves y con cuál obra? Si tienes ya más o menos encaminado. Bueno, en teoría voy a volver a Casa Toledo en el mes de mayo con la obra Arrecho Ecuador. Arrecho Ecuador. Sí, es una obra que trata sobre la idiosincrasia ecuatoriana, de cómo somos, cómo nos comportamos, de nuestra cultura, de nuestras regiones. Y pues esta obra la he presentado en otras ciudades también.
ha servido mucho, Qué bueno, también. qué bueno, ya, Sí, ya. sí, Sí, la nos pegamos. reímos mucho. Hay extractos que suelen compartirse virales, sobre todo en diciembre, de los quiteños. Ya. Que, A ver, cuéntanos uno, ingresa al escenario. de los quiteños. De los quiteños, claro. Bueno, el quiteño siempre aprendió a aumentar la F al final de cada frase, Ajá. subrayando lo obvio. Correcto, ya. Con eso no hay otra pregunta más. ¿Vas a ir a la fiesta? De Leif. Y con el Así es. recalcamos. Ya. El quiteño nunca puede hablar siempre en términos enteros porque siempre llega hasta la mitad. Ajá. Siempre es medio vago. Ese es medio flojo, medio impuntual. Medio bruto. Ya. Ajá. El quiteño es el único ser capaz de mezclar 3 idiomas en una sola frase. Coge una palabra del inglés, una palabra del español, una palabra del quichua y te arma una frase. Ese man es medio shuncho, ¿no? Claro. Acción poética, cotocollao. También el quiteño Perfecto, ya. no respeta las normas gramaticales. Por ejemplo, Ya. la norma de la gramática es sujeto, verbo, predicado. Así y al es. quiteño le vale. En la El oración. quiteño te elimina el verbo, te elimina el sujeto, te elimina el predicado y ¿Y te qué con arma el una verbo? oración entendible utilizando 5 verbos. Ejemplo. Anda puro, lleve, mueve. Excelente, muy bien, muy bien. Anda, pura de mueve. Ya de mueve. Excelente, qué bien. Bueno, amigos, hablar con el Jack es tener un muy buen momento ligado a su gran talento de actor, de escritor, porque él hace sus obras, las crea, las concibe y desde luego las presenta al público, que es el que aplaude y reconoce todo cuanto está en capacidad de hacer. Nos alegra mucho que hayas venido, mi estimado Jack. El Jack, suena bonito, el Jack. El Jack, Para poder sí. conversar un poco de tu obra, de tus obras, de tu carrera, que es tan pero tan importante. Para finalizar, ¿cómo le ves la actividad teatral en Ecuador, en Quito en particular? Bueno, en particular le veo que va creciendo la acogida que tiene Ya, el público. ya. Y creo que las redes sociales han ayudado mucho para esto. Muy bien. Porque recuerdo que antes, si es que tú no tenías un espacio tal vez en televisión, tal vez en radio, esa obra nadie iba, No porque caminaba. nadie se enteraba. No se Teníamos que informaban. salir a pegar los afiches Así con es. engrudo en la calle. Ajá. En la noche, como delincuentes pegados del afiche, te ibas corriendo y al otro día estaba otro afiche O encima. como políticos. Sí. También pegan. Ahora con el con las redes sociales se puede difundir, se puede llegar a más gente. Sin embargo, pienso que ahí también estamos en una época de saturación Sí, de información. sí, así es. Entonces ya la gente tiene muchas cosas en la cabeza y tiende a olvidarse. Así es. Creo que si la gente no va al teatro, a veces es porque no llega a enterarse, más no porque no quiera. Hay muchas opciones en la capital para poder ir a observar teatro. Sí, señora, y muy buenas. Muchas obras, Sí. muchos actores, muchos comediantes. En el norte, en el valle, en el sur, en el centro también hay un par de teatros. Sí. Y hay, Claro que sí. asimismo, como hay museos y... Sí, señor. Y este espectáculo de Van Gogh que está aquí... Sí, en señor, Naciones aquí al lado, Unidas, sí. Pues pienso que todo ayuda para que el teatro crezca. ¿Cuál es la competencia del teatro? La competencia del teatro yo no creo que son los mismos actores, porque nosotros es como que se presenta a la misma vez y es nuestra competencia. No creo que el actor sea la competencia del otro actor, sino que más bien la competencia del teatro viene a ser tal vez los conciertos, las fiestas. Claro. Es decir, los espectáculos karaokes, como tal, ¿no? Claro. las salidas al cine, los Ya. chupes, las idas a comer, hasta quedarse en casa viendo Ajá. Netflix. Ya. Es un plan. Y después viene el teatro. O sea, Ajá. es como que si es que no tengo ninguno de esos Me voy al anteriores, teatro. puedo considerar. Ya, perfecto. Entonces, bueno, por ahí tenemos que ir cultivando para que el teatro Sembrando, claro. se vaya poniendo Y que en cobre el top. protagonismo. Perfecto. Nos parece muy bien. Esa ya es una forma de compromiso de quienes hacen teatro aquí en nuestro querido país, en Quito en particular, que es lo que hoy estamos analizando. Hay muchos y muy buenos actores, muchos y muy buenos comediantes. Los conocemos, los admiramos, los aplaudimos. Y uno de ellos es el Jack. Daniel Machado, el Jack, que suena mucho mejor. Eso. Gracias, Jack, por haber venido. Gracias Te a felicito, ustedes. no te detengas, hay que hacer muchas cosas bonitas y tú estás en capacidad absoluta de poder hacerlo. Así que el Jack crezca y se consagre lo más pronto posible. Gracias, te estaré contando los avances. Desde luego, que vengan los avances. Muy bien, gracias a Jack. Señoras, señores, vamos cerrando la entrevista de hoy.